vamos a hablar sobre dones espirituales y ministerios en la iglesia que tienen que ver con nuestro llamado a servir al Señor. ¿Ya? Entonces, alguien está con su audio. Silencio. Bueno, vamos a basarnos en Efesios 4, versículos 7, 8 y 12. Ahí va a estar nuestra base bíblica. Lo voy a leer. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Noten bien el versículo. También tenemos otra versión, la NBI, que dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Son algunos de los versículos, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, para nuestra base del estudio de hoy. Bien, vamos entonces a continuar. ¿Por qué el objetivo de este tema? Porque en cierta medida hay desconocimiento. Hay desconocimiento en la iglesia, y no estoy hablando de esta congregación, sino desconocimiento general de un tema tan importante como son los dones del Espíritu. ¿Ya? Aún en los días de Pablo existía ignorancia sobre el tema, pues Pablo dice: hermanos, yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces, es algo importante que sepamos, porque según es nuestro entendimiento, vamos a ir entendiendo cuál es mi trabajo, mi función en la iglesia, en el área de servicio a la cual el Señor me ha llamado. El Señor no quiere que ignoremos este tema. No, el Señor no le gusta la ignorancia de su pueblo. El Señor quiere que vayamos sabiendo, vayamos aprendiendo, porque al ignorar se cometen errores y a veces los errores nos cuestan caro. Bueno, antes de entrar en el tema, tengo algunas consideraciones que quiero compartirles. Primero, que los dones son dados por el Espíritu Santo y Él los reparte como Él quiere. Ahí hay una cita, 1 Corintios 12:11, donde dice que Él los da como Él quiere. Por lo tanto, es una prerrogativa del Señor, del Espíritu Santo, repartir los dones como quiere y a quién quiere dárselos, dentro, por supuesto, del contexto cristiano. El Espíritu Santo no da dones a los mundanos. El Espíritu Santo no va a dar dones a los incrédulos. El Espíritu Santo da dones a los que son integrantes del cuerpo de Cristo, a los que son creyentes en el Señor. Pero los reparte según como Él quiere. Y Él los va a distribuir de acuerdo a cómo van a ser usados en el cuerpo, que es la iglesia. Él los da. Ningún seminario, ninguna junta de oficiales, ni el liderazgo de la iglesia puede entregar dones. Por más que uno quisiera, como quisiera que aquí hubiese el don de, por ejemplo, de sanidad, vamos a entregárselo a la hermana tanto. No, nosotros no entregamos dones. El Espíritu es el que entrega los dones según Él quiere y a quien Él quiere en su voluntad. A quien está con su audio, por favor, siléncialo. ¿Ya? Otra cosa, que somos sí responsables de ayudar a otros creyentes a descubrir sus dones. Eso sí. Tampoco no podemos quedarnos en los laureles y decir: bueno, si el Señor da los dones,
el Señor sabrá quién se los da. Nosotros, yo como pastor, soy responsable y todos somos responsables de ayudar a descubrir a nuestros hermanos los dones, que los desarrollen de la manera posible y ver también las oportunidades para que esos dones se ejerciten. Eso es responsabilidad nuestra. Pero no podemos decidir quién va a tener tal o cual don. Eso no está dentro de nuestras facultades. Un creyente puede desear tener un don en particular. Pablo le escribe a Timoteo, ¿cierto? En capítulo 3, versículo 1, si algún anhela obispado, dice, buena obra desea, ¿ya? Porque en los tiempos de Pablo, y todavía eso siempre ha existido, habían algunos que deseaban ser obispo, ser pastor, o ser esto. Y Pablo dice, no, sí, buena obra desea, pero ahí vienen todos los requisitos, ¿cierto? Pero eso no le asegura que lo va a obtener el don, por más que lo desee. Puede que lo desee y puede que también sea la voluntad de Dios dárselo. Porque a lo mejor el Señor ha puesto en su corazón ese deseo de servir, ese deseo de ser misionero, porque hay cristianos que tienen ese deseo y Dios pone ese deseo y Dios le ha dado el don. U otro que de chiquitito dice, yo quiero ser pastor. ¿Y por qué no si Dios le va a entregar el don o le ha dado el don y se va a manifestar? Pero tampoco el deseo no asegura que va a recibir el don. Vamos a bajar acá más. Los pasajes bíblicos que nos dicen procurar los mejores dones y procurar los dones espirituales, más que nada son mandatos colectivos que se relacionan con la comunidad cristiana local. Es decir, Dios quiere que procuremos los dones. Tenemos que orar para que hayan dones espirituales en la iglesia, ¿ya? Una iglesia debe tener dones espirituales y para eso tenemos que procurarlos, orar al Señor. Señor, derrama dones espirituales, da dones a tu iglesia. Podemos pedirlos, podemos orar por ello. Por eso Pablo dice, procuren los dones, ¿ya? Los dones espirituales, porque es un buen deseo, pero entendiendo que es el Señor quien los va a dar. ¿Vamos bien en eso? Sí, ya, ok. Ahora, ¿qué son los dones? Esta definición de Christian Schwarz, un teólogo, me gusta mucho. Dice que un don espiritual es una aptitud especial que, conforme a la gracia de Dios, el Espíritu Santo imparte a cada creyente cristiano y que debe ser utilizado para la edificación del cuerpo de Cristo. Es interesante esta definición, me gusta mucho. Es una aptitud, porque nos hace aptos para trabajar un ministerio X dentro del cuerpo de Cristo o la iglesia. Y eso lo impartir significa dar, distribuir el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, una definición muy clarificadora sobre lo que son los dones. Bueno, yo también tengo mi definición, ¿ya? También tengo una definición. Los dones, en primer lugar, podríamos decir que son obsequios o son regalos que Dios nos ha dado inmerecidos, porque son dones, ¿cierto? Que Dios ha dado por su gracia, ¿cierto? A nosotros. ¿Y por qué son inmerecidos? Porque nadie merece un don, en el punto de vista o desde el sentido de que yo me merezco el don de la sanidad porque yo soy bueno para orar y me merezco el don de sanidad. O me merezco este don. Nadie se merece ningún don. Es un regalo de Dios. ¿Ya? Aquí la palabra don es, en el griego es charisma o charisma, que significa dádiva, significa don, regalo. Entonces es un obsequio que el Señor nos da. Es un lindo regalo que Dios nos da. ¿Ya? Entonces, si usted tiene un don, dé gracias al Señor porque el Señor se lo ha regalado. Se lo entregó el Señor. ¿Ya? Se lo dio por pura gracia, no por merecimiento.
generalmente uno hace un regalo por merecimiento. Le voy a regalar a mi hijo una bicicleta porque sacó puras buenas notas en el año. Y uno le dice, a fin de año, para Navidad, le voy a regalar una bicicleta. O le voy a regalar esto a mi nieto, dice el abuelito, porque sacó puros 7. Pero, en este caso, Dios, aunque nos portemos bien y aunque seamos los mejores cristianos, no nos da estos dones porque los merezcamos, sino porque por su pura gracia. Y por su pura gracia Él da conforme Él quiere. ¿Ya? Lo segundo es que los dones son herramientas para servir. Mire, de un regalo pasamos a una herramienta. Y aquí en el término servir está el término griego diaconón, desde ahí viene diácono, servir, diácono, servir. Y aquí está relacionado con los ministerios. La palabra ministerio significa servicio. Servicio. Entonces yo recibo esta herramienta para servir, no para como una joya para lucirla. No es una joya. Yo tengo el don de la predicación y me luzco con esto. O yo tengo el don, ¿cierto?, de los otros dones, ¿cierto?, del servicio y me luzco con esto. No, no es una joya para que usted la esté luciendo y esté haciendo alarde de lo que tiene. Es una herramienta. ¿Ya? Simplemente para servir. Y de ahí entramos en lo que es el ministerio. Ministerio es servicio, es servir. El ministerio es el área donde yo ejerzo ese don. ¿Fija? Es el área del servicio donde yo me desenvuelvo y trabajo esta herramienta que Dios me ha dado por pura gracia. Entonces, primero, ¿qué es lo que es un regalo? Segundo, una herramienta. Tercero, son manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, los dones. Aquí tenemos la palabra griega energematón. De ahí viene energía, enérgico. Entonces los dones son manifestaciones poderosas del Espíritu Santo y sus efectos producidos por el poder de Dios y sus resultados son impactantes. Porque es impactante ver cuando un don se trabaja. Impacta espiritualmente, impacta a la iglesia positivamente, impacta la hermandad, impacta el funcionamiento de la iglesia cuando los dones se trabajan, ¿cierto? Porque son manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Nos impacta ver un predicador con el don, nos impacta ver un maestro con el don de la enseñanza, nos impacta ver a alguien con el don del servicio. Y nos gozamos, ¿cierto? Nos alegramos, viene el gozo del Señor. Y los resultados son maravillosos. Por eso es muy importante entender esto, porque es tan impactante que nos puede entrar la vanagloria y nos puede entrar la jactancia y creernos que somos nosotros. Por eso es importante entender que es el Espíritu Santo quien opera en y por el creyente y no es algo que viene de nosotros. No es algo que viene de mí, viene del Señor. Entonces, no queda lugar a duda a la jactancia, ni a la arrogancia, ¿cierto? De que, miren, lo que yo produzco acá, cuando yo predico, cuando yo enseño, cuando yo hago esto. No. Si bien es una manifestación poderosa del Espíritu, esto es del Espíritu y no nuestro. Dios opera a través de los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que es son regalos? Dígalo. Tercero, manifestación poderosa del Espíritu Santo. Muy bien. Cuarto, la gran finalidad de los dones es edificar la iglesia o el cuerpo de Cristo. No es para lucirme, no es para creerme, no es para arrogarme la gloria. Para mí, el gran objetivo de los dones es edificar. Y la palabra edificar significa construir, bendecir,
Leamos Efesios 4, 12, 13, como trajeron su Biblia, ¿cierto? Ya, leamos Efesios 4, 12, 13, por ahí está nuestro texto lema del aniversario. Rapidito nomás, que tiene, se pone de pie y lee muy fuerte. 12 y 13. Ya, a fin de perfeccionar a los santos, ¿cierto? Y edificar, ¿qué más dice? Edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia. Ya la iglesia se va construyendo, va creciendo, ¿cierto? Por el trabajo de los dones en la misma iglesia. Entonces, esa es la gran finalidad, es edificar. Entendemos que el objetivo es glorificar al Señor, traer gloria a Dios, por supuesto, pero el motivo coyuntural como iglesia es que la iglesia se edifique y los dones ayudan a edificar la iglesia. Vamos, ¿qué es lo que son los dones entonces? Dígalo. Segundo, tercero, cuarto, finalidad, edificar el cuerpo de Cristo. Muy bien, así me gusta que vayamos aprendiendo, ¿ya? A ver, y cinco, esta es buena. Cada creyente tiene por lo menos un don, por lo menos. Aquí hay varios textos bíblicos, ¿ya? Dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Otra vez dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y primera Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, por lo menos tú, hermano, y yo tenemos un don. Entonces, nadie puede decir, pastor, yo no tengo ningún don. A todos Dios, a todo discípulo, a todo hijo del Señor, a todo salvado, a todo redimido, Dios le ha dado un don. ¿Ya? Entonces, póngase contento porque ya Dios le dio un regalo. Ya tiene un regalo de parte del Señor que es un don. Por lo menos uno. Por lo menos uno. A algunos Dios le ha dado dos, tres, cuatro, no sé cuántos, según la capacidad de cada uno para administrarlos. ¿Ya? Pero por lo menos uno. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que son los dones? Dígalo. Dos, tres, cuatro, cinco. Por lo menos yo tengo un don. Diga eso, por lo menos yo tengo un don del Señor. Por lo menos tengo un don o este regalo. Ya, muy bien. Habiendo visto a grandes rasgos lo que pueden ser los dones, veamos lo que no son los dones, porque de repente nos confundimos y nos equivocamos. ¿Qué no son los dones? Primero, los dones no son los talentos naturales que tiene la persona, porque todos nacemos con talentos. Todo ser humano Dios lo ha dotado de talentos naturales. Usted nació con talentos, distintos talentos, ¿ya? Y usted sabe cuáles son sus talentos, ¿ya? Algunos se les nota, otros no, pero todos Dios le ha dado un talento, una capacidad natural, una habilidad natural en las manos, en fin, tantos talentos, ¿ya? Lo desarrolle o no lo desarrolle, usted tiene un talento natural, ¿ya? Unos lo usan para bien, otros usan sus talentos para mal, son inteligentes pero para hacer puras cosas malas, ¿cierto? O hacen puras tonteras siendo inteligentes, Dios los dotó de inteligencia pero hacen cosas malas, ¿ya? Podemos tener talento sea que seamos o no creyentes. Claro, porque todo ser humano
redimido o no, nace con talento. Pero solo los redimidos en Cristo tienen dones. Solo los redimidos en Cristo tienen dones. ¿Ya? Otra consideración, ¿qué es lo que no son los talentos? No los debemos confundir con el fruto del Espíritu. Eso es otra cosa, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que está muy bien especificado en Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, es benignidad, bondad, templanza, ¿cierto? Fe, mansedumbre, ¿cierto? Son nueve menciona ahí. Eso tiene que ver con el carácter del cristiano. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter del cristiano, con su madurez, con su crecimiento en Cristo. Mientras que los dones tienen que ver con el ministerio de Cristo, con servir al Señor. Podemos tener dones, pero quizás nos faltan el fruto del Espíritu. Podemos ser tremendos instrumentos en las manos del Señor por los dones que Él nos ha dado, pero por ahí nos falta el fruto del Espíritu. Entonces no debemos confundirlo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? No debemos confundir los dones espirituales, esto es importantísimo, esto quiero que lo noten, por favor, se lo graben, con la función del creyente, porque las funciones del cristiano son algo que se espera de todo creyente. Por ejemplo, un ejemplo, no todos tienen el don de la hospitalidad, ¿cierto? No todos tienen el don de la hospitalidad, pero sí todos somos llamados a ser hospitalarios en algún momento que se requiera. Porque el que tiene el don de la hospitalidad, uno le dice, hermano, sabe que llegó visita, llegó esto, ¿puede hospedarlo? ¡Amén! No se hace ningún problema, no se hace atado, no se ata de mano, no se pone nervioso, no transpira, nada. Tiene el don y lo atiende con amor, con alegría, con gozo, porque tiene el don. Pero el que no tiene el don, ay, la piensa, es que aquí, es que allá, es que acá, pero como cristiano yo tengo que hospedar, amén, digo. Aunque me cueste, voy a hospedar, no así el que tiene el don. El mismo el que tiene el don de la misericordia, es fácil para él hacer misericordia. No le cuesta, no hay que empujarlo. Pero todos tenemos que hacer misericordia, ¿ya? Todos, ¿ya? No todos tienen el don de evangelismo, pero todo cristiano es llamado a predicar el evangelio, ya sea en forma pública como personal. Y los ejemplos van y van. ¿Ya? Entonces, no los confundamos con la función del cristiano, porque alguien dice, no, yo no tengo el don del evangelismo, así que yo no evangelizo, porque no tengo el don. No, su función es evangelizar. Pero el que tiene el don va a tener una capacidad sobrenatural para evangelizar y predicar, y se va a notar el respaldo del Señor en él. También no debemos confundir los dones espirituales con verdaderos con los falsos, porque Satanás también puede falsificar un don. Y ahí es donde hay que tener discernimiento. Y sobre todo en estos últimos tiempos, dice la palabra, que Satanás hará milagros, hará prodigios. Entonces no debemos confundir. Tenemos que hacer ahí, tener el discernimiento claro. Entonces, ¿qué no son los dones? ¿No son los talentos naturales? No los confundamos con el fruto del Espíritu. No los confundamos con la función del creyente y discernir los dones verdaderos de los falsos. Aquí tengo un cuadrito, función universal versus el don espiritual. La función universal de todo cristiano es testificar. Todos testificamos de Cristo. Amén. Todos tenemos que testificar del Señor. Pero el don de evangelización es otra cosa, porque ya tiene un respaldo mayor, ¿cierto? Tiene una aptitud especial para evangelizar. Función universal, todos tenemos que tener una relación con Dios, todos. Pero, por ejemplo, también se considera la oración como un don. El que tiene el don de la oración siempre está ahí. Y fluye, y fluye. Yo he conocido
hombres de Dios que tienen el don de la oración y es impactante verlos orar. Pueden estar 3, 4 horas orando seguida. Yo escuchaba ayer al hermano Jacob cuando decía, ¿cierto? Media hora, ¿cierto? Porque nos damos para más. A veces nos damos para más. Y apuradito, unos 40 minutos, ni una hora, porque ya estamos cansados. Pero no porque no tengamos el don, no vamos a orar. Tenemos que orar. Pero en cambio, el que tiene el don, fluye, ¿cierto? Llora. Y como le digo, yo di ejemplos personales con hermanos que tienen ese don y era realmente increíble, espectacular verlos cómo oraban. Oraban y podían estar horas y horas orando y no se cansaban, porque tienen el don. ¿Ya? La función universal del cristiano es ser generoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay unos que tienen el don de la liberalidad. Hay algunos que son generosos, pero así, porque tienen el don. En cambio, nosotros, o los que no tienen el don, igual tenemos que ser generosos, pero en algún momento nos va a costar y la vamos a pensar, ¿cierto? Pero el que tiene el don de la liberalidad, bendice. ¿Ya? Otra función universal del cristiano es conocer las escrituras. Amén. Pero también está el don del maestro. Y el don del maestro es el que estudia las escrituras, y para él no es un calvario estudiar, no es un calvario escudriñar la Biblia, como para algunos cristianos sí lo es, pero para el que tiene el don es un deleite, porque tiene el don y lo puede transmitir. Entonces quiero hacer esa diferencia entre función universal y don espiritual. Resumamos entonces que lo que son los dones es una aptitud especial, ¿cierto? Dada por Dios. Viene del Espíritu Santo. Es para todos los creyentes. Es conforme a la gracia de Dios. Y el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. Su pequeño resumen sobre lo que son los dones. Ya, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ya, eso lo vamos a explicar, porque no es un don. No es un don. No existe en la Biblia el don de la música. No. Eso es un talento, pero que se puede utilizarse en el don del servicio que Dios ha dado. Ahí yo sirvo con eso. ¿Me entiendes? Porque si no, todos tendrían, el mundo de los cantantes tendrían el don de la música. Y no es así. ¿Ya? Es un talento natural que alguien que tiene linda voz, que toca instrumentos, nació con ese talento. Ahora, en la esfera del ministerio al Señor, él sirve a Dios, ya con el don del servicio, si lo tiene, sirve a Dios con ese talento que el Señor le dio. ¿Sí? Sí, sí, porque nace con él. Sí, eso es lo que hemos dicho. Se nace uno con el talento, uno nace con talento, pero el don es algo dado por el Espíritu Santo a los creyentes, ¿ya? Esa diferencia hay que entenderla, muy importante. Entonces, sí, pues las habilidades, ¿sí? Talento en lo que es espiritual, pero es algo que... Es que, por ejemplo, bíblicamente, Dorcas, ¿qué hacía? Dice que hacía vestidos, ¿cierto? Hermosos para las mujeres, ¿cierto? Para las hermanas, ¿cierto? Talento de ella era eso, tenía un talento natural, pero a la vez tenía un don de servicio. Diga cómo van enlazados, ¿cierto? Un talento Dios lo coloca y el don del servicio
nos permite utilizar ese talento para el trabajo de la obra del Señor. Ya, continuemos. Entonces, vamos a entrar a la segunda parte, en el listado de los dones. Por lo menos hay 4 listados de los dones en el Nuevo Testamento. Ahí están las citas bíblicas: Romanos 12, de 6 al 8, 1 Corintios 12, del 8 al 10 y versículo 28, Efesios 4, 11, 1 de Pedro 4, 10, 11. Algunos se repiten en otras citas, en estas mismas citas se van intercambiando, otros aparecen solo en algunas citas, pero sumando y restando nos da aproximadamente unos 24, 25 dones, aprox. ¿Ya? Si hacemos el listado según estos pasajes bíblicos. En este cuadro vemos que podemos dividir los dones, ¿cierto?, en 3 áreas. Están los dones de servicio, están los dones sobrenaturales y están los dones de ministerio. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos dones de servicio: ayuda, administración, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. En los dones de sobrenaturales tenemos dones de saber, sabiduría, ciencia, discernimiento, dones de hablar, lenguas, interpretación, profecía, dones de poder, fe, sanidades, milagros, y los dones de ministerio, que apóstol, que es misionero, profeta, que es predicador, evangelista, pastor, maestro. Esta podría ser una clasificación clásica de los dones. Y aquí abajo tenemos algunos que están ahí como en signo de interrogación, porque algunos dicen, ¿serán dones? Algunos exegetas bíblicos dicen que sí, son dones. Otros todavía están con la duda. El don de continencia, ¿ya? ¿Será un don? Algunos dicen que sí, que es un don. Y otros dicen el don del martirio. ¿Será un don? Entonces, por eso es que está ahí como en signo de interrogación. Yo lo voy a dejar como don y lo voy a explicar por qué, ¿ya? Bueno, yo hago una clasificación, ayudado por supuesto por una bibliografía. No es que aquí yo me tarrié por las mías, me apoyo en una bibliografía. Estaría los dones para edificar iglesias. Efesios 4:11 menciona apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Apóstol, en la actualidad podemos decir que se aplica al misionero, porque la palabra apóstol significa enviado. Y el apóstol es alguien que abre una obra, ¿cierto? Tiene ese poder del Señor para abrir obras, abrir iglesias, fundar iglesias, ¿cierto? Y después se va, y va a otro lugar donde no se ha abierto nada, y ahí comienza a abrir obras. Le llama un don apostólico. ¿Ya? Esto no tiene que ver con los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son únicos. ¿Ya? Eso el Señor los instituyó, son únicos. Ellos nos trajeron Dios lo usó para traer la revelación de la palabra, ¿cierto? Pero en la actualidad, por eso puse yo, en la actualidad, apóstol es un misionero, es alguien que ha sido enviado. Luego tenemos profeta, es quien es el que comunica el mensaje de Dios, un predicador, ¿cierto? Comunica, es un portavoz del mensaje de Dios. Tenemos evangelista, que comunica el evangelio a los inconversos. Tenemos al pastor, quien dirige, orienta y administra la iglesia de Dios. Y tenemos el maestro, quien enseña la palabra de Dios a la iglesia. También algunas escuelas bíblicas dicen que estos dos últimos, pastor, maestro, van enlazados, son uno solo, porque el pastor tiene que ser maestro, porque él es el que tiene que enseñar a la iglesia. Pero no todo maestro es pastor. ¿Ya? ¿Ah? Claro, sí. Por eso que dicen algunos comentaristas que estos dos últimos
son como dos en uno, porque el pastor es el que tiene que entregar las directrices doctrinales de la iglesia, enseñar la palabra, ¿cierto? No es que sea el único, pero él es el que tiene que orientar a la iglesia en temas de la palabra de Dios. Pero hay que hacer la salvedad. Yo siempre digo, todo pastor debe ser un maestro, debe ser un enseñador, pero no todo maestro necesariamente debe ser pastor, porque podemos tener un hermano que tenga el don de la maestría, pero no necesariamente ser pastor. Y esos ejemplos hay, ya los tenemos. Después tenemos los dones sobrenaturales, dones de inspiración o de labra. Aquí tenemos el don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía. Yo lo estoy mencionando, después los vamos a explicar brevemente. Después tenemos aquí dones de poder o de acción, que son don de milagros, don de sanidades, don de fe. Después tenemos dones de revelación, tenemos aquí palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimientos de espíritus. Este es más largo, el área de los dones de servicio o para servicio. Tenemos don de ayuda, don de administración, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir, de presidir, de misericordia. Yo aquí coloqué martirio, celibato y hospitalidad. Tienen que ver con el área de servicio. Hagamos una breve descripción. Este no es un estudio profundo porque no, aquí no nos daría el tiempo para... Esta es una breve descripción, pero he querido describir uno por uno para que vayamos entendiéndolo así cabalmente. Apóstol, en la actualidad se puede aplicar al misionero, ya dijimos que es enviado a abrir una obra, desarrolla una función apostólica, establece iglesias donde no las hay. Ojo con eso, donde no las hay. ¿Ya? No es que el apóstol vaya a ir, ¿cierto? Y voy a ir y voy a colocar con una iglesia a una cuadra de la otra iglesia. Eso no tiene mucho sentido porque ya hay obra allí, ya hay iglesia allí. Va donde no hay. Por eso que Pablo decía, ¿cierto? Que él iba a ir a lugares donde no se hubiese predicado el evangelio. Y no estorbar la obra de otros. ¿Ya? Para que allí después se coloquen pastores que apacienten esas congregaciones. Nosotros, como iglesia metodista pentecostal, en la antigüedad, no, ni tanto, en la década del 70, 80, tuvimos un pastor que fue un verdadero apóstol, el pastor Marcelino Vera de Osorno. Él fue un verdadero apóstol, él evangelizó todo el sur de Chile y el sur de Argentina, y abrió obras y abrió iglesias en nombre de nuestra denominación. Y se iba 3 meses al sur de Argentina, 3 meses a la Patagonia, y él fue abriendo obras donde no había nada. Y después volvía él a su iglesia y le decía al obispo, obispo, aquí hay una iglesia, hay que colocar pastor. Y se colocaron pastores. Era un verdadero apóstol. ¿Ya? Pero él no hacía alarde, yo soy el apóstol tanto, no tenía el título, nada. Era simplemente un hombre que iba abriendo obra, pero tuvo una función realmente apostólica, porque fue abriendo obras. Y hasta el día de hoy están esas iglesias donde colocaron pastores. ¿Ya? Yo siempre digo, ahora, todos tenemos una función apostólica en el fondo, que todos somos enviados también a predicar. ¿Ya? Pero el que tiene el don va a ir abriendo, va a ser capaz de irse por meses a un lugar, ¿cierto? Y estar ahí. No sé si usted sería capaz de ir de unos 3, 4 meses a un lugar y ir a abrir obra a África, por ejemplo, o a lugares donde no hay nada. ¿Cierto que no? A menos que tenga el don. ¿Cierto? A menos que tenga el don. Pero así, yo sé que no, gracias, muchas gracias, pero no. ¿Cierto? Porque no tiene el don. Pero el que tiene el don, feliz lo hace, porque Dios lo ha enviado. ¿Ya? También tenemos profeta que comunica el mensaje de Dios a su pueblo por medio de un pronunciamiento ungido.
es un predicador y es un portavoz de la palabra de Dios. Profeta es alguien que comunica el mensaje del Señor, ¿ya? Que proclama la palabra del Señor. Después dijimos, tenemos evangelista, comunica el evangelio a los inconversos, no a hermanos de otras iglesias, a los inconversos, a los no creyentes. Porque si yo le preguntara, hermanos, ¿cuántas personas nuevas se ha ganado para Cristo? ¿Cuántos nos hemos ganado para el Señor? Pero el que tiene el don, comunica el evangelio. Pero este don también ayuda a capacitar y estimular a los creyentes a ser ganadores de almas. Ahora, este don se subdivide en dos partes. Yo lo llamo un evangelismo masivo público porque hay quienes tienen el don del evangelismo masivo. Aquí yo puse una foto de un evangelista hablándole a multitudes. Grandes evangelistas de la historia, Billy Graham, ¿cierto? Reinhard Bonnke, que era este evangelista alemán, y Ávila, a multitudes, y todavía hay más. Pero también hay quienes tienen el don del evangelismo personal, persona a persona. Y ese también es válido, porque permite ganar almas para el reino de Dios. Y aquí en esta congregación yo sé que hay hermanos, hermanas que tienen ese don. Es sorprendente la facilidad que tienen para hablarle a otros y lo invitan y llegan y le hablan del Señor. Tienen el don del evangelismo personal. ¿Ya? Ahí tengo alguna cita, por ejemplo, Felipe era un evangelista. Acuérdense que él le habló al etíope, ¿cierto? Era evangelista Felipe. Entonces este es un don muy importante porque comunica el evangelio a los no inconversos. Es como una punta, el evangelista es el punta de lanza que la iglesia envía para que vaya, ¿cierto? Y pueda evangelizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre evangelista y apóstol? Que el evangelista predica y se va. El evangelista no abre obra, no se queda meses ahí abriendo una iglesia, fundando una iglesia, discipulando, no. El evangelista es como un relámpago, va y viene, pero rápido, pero potente en las manos del Señor. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pastor es el que tiene la habilidad sobrenatural de predicar y enseñar la palabra de Dios. Ya dijimos, dirige, orienta y administra la iglesia de Dios. Ojo con eso, que el pastor no tan solo predica, no tan solo tiene que enseñar, tiene que administrar la iglesia, tiene que orientarla, tiene que dirigirla. Y tiene una responsabilidad de largo alcance para el bienestar espiritual de los creyentes. El trabajo del pastor generalmente es de largo alcance. También es de corto alcance, pero porque va formando vidas, va formando generaciones, va formando hermanos. Entonces su trabajo es de largo alcance. ¿Ya? Y ahí está la cita, no las vamos a leer porque sería muy largo. ¿Sí? Todo el conjunto hace una obra. Claro. Una obra porque pensaba, por ejemplo, si existieran en las iglesias evangelistas, ya sea masivos o personales, hace esa pega de ir predicar. ¿Y dónde va a ir? Ya, allí hay una iglesia, va a esa iglesia que queda cerca y lo manda para la iglesia y el pastor lo toma y lo empieza a administrar, a orientar, a discipular. Y dentro de ese mismo labor, quizás hay otro que le puede enseñar, hay otro que le va a asumir la misericordia, quizás hay que ayudarlo. Como todos tenemos algo, no es que el pastor solamente se va a encargar de las almas que van llegando, es que toda la iglesia con sus dones va a ir recibiendo a esa persona y va a ir haciendo que la persona se vaya quedando, vayamos creciendo, nos vamos edificando, vamos creciendo. Esa es la finalidad de los dones, edificar la iglesia. Porque supongamos que no tuviésemos hermanos con don de evangelismo, o no tuviésemos
hermanos, con don de la enseñanza, ¿quién edifica? ¿Quién enseña? Y si el pastor solamente enseñara y si el pastor solamente predicara, pobre pastor, no duraría un par de años, reventaría. ¿Se fija? Entonces, todos trabajamos según los dones que el Señor nos da. Y bien decía mi esposa, que tiene el don de evangelismo, le habla a alguien de Cristo, sea en forma personal o masiva, y esas personas van llegando y en la iglesia se les va discipulando según los dones que hay, se les va enseñando, en fin. Así se edifica la iglesia. Ese es el objetivo. ¿Ya? El maestro enseña la palabra de Dios a la iglesia, los oyentes son edificados y bendecidos al recibir la enseñanza, clarificando los detalles. Ojo con eso, porque el que tiene el don de la maestría enseña, edifica y los oyentes son bendecidos. Qué lindo eso, ¿ah? Son bendecidos. O sea, no se van enredados y confundidos, no entendí nada. Puede que alguien haya dicho, no entendí nada de lo que dijo el pastor. Puede ser, si eso es obvio. Pero que todos digan, no entendí nada, estoy más enredado de que antes que escuchara, entonces algo pasa ahí, pues, no está el don de la enseñanza. ¿Se fija? ¿Quiénes tenían este don en las escrituras? Apolos tenía este don, ahí está. Y Aquila y Priscila, colaboradores de Pablo, también tenían este don de la maestría, de enseñar. Ojo con esto, porque podemos decir a lo mejor, el que es maestro en lo secular, también es maestro en la palabra. ¿Cómo? No necesariamente. Claro. Y ahí a veces se cometen errores, porque podemos decir, coloquemos a este hermano, a esta hermana, porque esta hermana es profesora y ella puede enseñar también la palabra de Dios. Pero a veces nos hemos encontrado con sorpresas que no ata ni desata en la enseñanza bíblica, porque no tiene el don. Pero es un buen profesional, es una buena maestra en su colegio, pero no necesariamente va a ser apta para enseñar. Ahora, si tiene el don, gloria a Dios, mucho mejor, pero no nos confundamos con eso. Es lo mismo que decir, este hermano es ingeniero en administración. Él debería ser el administrador de la iglesia, porque es ingeniero en administración de empresa y tiene un magíster y tiene un posgrado y un doctorado en Harvard. Es administrador. Pero si no tiene el don de la administración, va a dar bote, porque no tiene el don en las cosas espirituales. Puede aportar, puede ayudar, no es que esté diciendo que eso esté malo y no lo vamos a tomar en cuenta y no lo vamos a considerar, pero si no tiene el don, en vez de edificar, puede destruir. Entonces no nos confundamos con eso. Por eso es importante el discernir, ¿ya? Claro. Estoy haciendo una breve descripción, porque esto es más profundo. Los dones sobrenaturales, ya entramos en otra área. Aquí tenemos lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Estos son como más habituales y más conocidos del pueblo pentecostal, ¿ya? Algunos como que diciendo, y aquí están los dones que más conocemos, ¿ya? Pero tenemos que conocerlos todos. Las lenguas son una habilidad especial que da el Espíritu Santo para hablar en un lenguaje que la persona nunca antes aprendió. ¿Quién sabe hablar inglés acá? ¿O quién sabe hablar otro idioma? Que haya aprendido otro idioma aquí. ¿No hay ninguno? Ya. Por ejemplo, si hubiera alguien acá que dice, yo pastor, aprendí a hablar alemán. Bien. Pero lo aprendió él naturalmente. Pero el Espíritu Santo, si le da el don de lenguas y lo puede hacer hablar en alemán a alguien que no ha hablado nunca alemán, sí, lo puede hacer hablar. Porque dice acá alguien que nunca aprendió ese idioma, esa lengua, ¿ya? Recibiendo un mensaje de Dios. Y Pablo dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo.
y habla para Dios en lenguas. Es un don lindo, maravilloso. ¿Sí? Claro, no todos. Claro, no todos. No todos. Por ejemplo, el Espíritu lo da como Él quiere. Como Él quiere dar a los que Él ha querido dar este don tan hermoso de hablar en lengua, porque dice la Biblia que el que habla en lengua habla misterios con Dios. Habla con Dios. Maravillas. Es algo maravilloso. ¿Ya? Habla y se edifica a sí mismo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mm? Ya. Dos de interpretación. Sí. Ahora traducción. Esos dos modos que van hermanados. Claro. Tiempo de utilizar es cuando fuera todo foro, Dios, algo que no lo puedo entender, pero soy criado por lo que ya entender lo que estoy llamando, porque lo que llamo a Dios, no al pueblo. ¿Ya? Eso suele, creo que, como confundirse de que no todos hablan bien. No, o sea, todos podemos hablar excelente respecto al beneficio del Espíritu Santo y nuestra oración para la dirección emocional. Claro, lo que pasa es que, a ver, dentro de nuestra doctrina, el don de lenguas es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo, una evidencia, ¿ya? Hay otras congregaciones hermanas que las respetamos, por supuesto, que dicen que es la evidencia. Entonces, algunas dicen que no, que si fue bautizado con el Espíritu Santo, tiene que hablar en lengua. Bueno, respetamos su postura. ¿Mm? Claro, el don de lenguas es dado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. De eso no hay dudas. Es una evidencia, ¿cierto? Y que varios de nosotros la hemos tenido cuando el Señor nos bautizó con su Espíritu Santo. Fuimos bautizados, ¿cierto? Y vino ese don, ¿cierto? De lengua eh, para hablar con Dios. En la oración, ¿cierto? Uno habla. O cuando uno adora a Dios y alaba al Señor, se edifica a sí mismo. Y lo que usted decía, la interpretación de lenguas también es dado por el Espíritu Santo para interpretar o dar a conocer en un idioma conocido por todos el mensaje del que habla en lenguas. Porque, por ejemplo, si alguien aquí se levanta y empieza a hablar en lenguas, ¿cierto? Empieza a hablar en lengua, nadie va a entender, porque está hablando en lenguas. Pero tiene que haber interpretación de esas lenguas. Tiene que haber interpretación. Entonces, si el que tiene el don de interpretación dice, yo quiero interpretar lo que el Espíritu Santo está haciendo hablar al hermano. Quiero interpretarlo. ¿Se fija? Ahí funciona el don de interpretación de lenguas. Porque si la persona empieza a hablar en lengua, y nadie interpreta, no edifica a nadie. Nadie es edificado con eso. Porque quedamos todos dando, ¿qué es lo que está diciendo? No sabemos. Pero tiene que haber una interpretación de esa lengua. Ahora, puede también pasar que la persona que tiene el don de lenguas, a la vez Dios le dé el don de la interpretación de lengua y se vaya interpretando, hablando en lengua y vaya interpretando el mismo lo que el Espíritu Santo le hace hablar en esa lengua. También puede pasar. O como puede haber un intérprete o alguien con el don de interpretación externo que interpreta lo que él está hablando. ¿Ya? También está el don de profecía, que es la habilidad especial dada por Dios para recibir y comunicar un mensaje divino a su pueblo o en forma personal por medio de un pronunciamiento ungido, ¿cierto? Entrega un mensaje, puede ser al pueblo, ¿cierto? ¿Ya? O puede ser en forma personal.
se acerca, le dice, el Espíritu Santo dice esto, o el Espíritu Santo me ha entregado este mensaje para usted, hermano, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Acá lo hemos enseñado, Dios nos ha dado la enseñanza cómo se tiene que hacer, todo en orden, como dice la palabra, decentemente y en orden, pero está el don de profecía. ¿Ya? Vamos a los dones de poder o de acción. ¿Ya? Don de hacer milagros. Es la habilidad especial que da el Espíritu Santo para cambiar el curso ordinario de la naturaleza. A veces se relaciona con la capacidad de crear algo nuevo. ¿Ya? Un don de hacer milagros. Ahí tenemos algunas citas. Como el Señor hizo milagros, dice la palabra que Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. Tenía el don de hacer milagros. ¿Ya? El mismo cuando lo mordió la víbora, ¿cierto? En la isla de Malta, y no le pasó nada. Un milagro. ¿Ya? Pero él tenía el don de hacer milagros, porque dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. ¿Ya? Eso, está ese don. Porque bien dice acá, cambia el curso ordinario de la naturaleza. Un milagro es algo sobrenatural. ¿Ya? Está el don de sanidad o de sanidades, donde Dios se manifiesta en sanar enfermedades y restaurar la salud sin contar con la ayuda de la aspirina, ni del paracetamol, ni nada de eso. Directo de Dios. La persona tiene el don, ora por la persona y la persona se sana. Don de hacer sanidades. ¿Ya? Pedro tenía ese don, el apóstol Pedro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Cuando le dijeron al cojo, ¿cierto? Don de sanidad. ¿Cierto? Pablo también lo tenía. Entonces, ¿existe el don de sanidad hoy día? Sí. Y sin duda hay hermanos que deben tener ese don. ¿Ya? Y de orar y que los enfermos se sanen. Ahora, algo importante. No porque la persona tenga el don de sanidad, supongamos que el hermano X, hermano X tiene el don de sanidad, vamos donde él porque él tiene el don de sanidad. Todos nos sanamos porque él tiene el don de sanidad. No, porque el Espíritu actúa según como él quiere, y como es del Espíritu, el Espíritu, yo uso una frase, se reserva el derecho de proceder cuando él quiere a través de un don. Porque si no estaríamos todos sanos. ¿Se fija? ¿Ah? Claro, pobre hermano, todos tendrían que ir donde él para que lo ore por ellos, como tiene el don de sanidad. Pero el don no actúa por sí solo. El don no se manda solo, es el Espíritu que lo manda. Lo mismo hacer milagros. Porque quien tenga el don de hacer milagros, iríamos todos donde él, hágame un milagro económico, hágame un milagro aquí, necesito un milagro acá, allá. Lo mismo el que tiene el don de profecía. Y a veces se comete ese error en los círculos pentecostales. Vamos donde el hermano que tiene el don de profecía porque quiero que el Señor me hable por él. No. Y uno puede orar y si no se manifiesta el don, no va a pasar nada. No es cuando uno quiere, ni siquiera el que tiene el don cuando él quiere, sino cuando el Espíritu quiere obrar. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro. Sí. ¿Eso está catalogado dentro de milagros? No de sanidades, porque no. Claro, un milagro. Un milagro. Sí, tenía el don de hacer milagro. Exactamente. Sí. Sí. Claro. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era niño, cuando vino Gille Ávila, el hermano Gille, él tenía el don de milagro y de sanidad. Yo vi, bueno, Jacob, ¿te acuerdas, Jacob, de esta chica, la Sandra Godoy? ¿Te acuerdas? Esta era una niña de la iglesia que usaba así unos lentes, porque ya estaba quedando ciega, así unos lentes. Y el Señor la sanó.
y ella dio testimonio cuando el hermano oró por los enfermos, el Señor la sanó, y hasta el día de hoy yo a veces la he visto y no usa lentes, sana totalmente. Milagros de pies planos, sanados, muchos milagros. Entonces, dones que Dios da, dones de sanidad. Ahora, mucha gente iba para sanarse y no fue sanada, porque Dios sabe cuándo va a obrar según el don, ¿ya? Pero los dones están vigentes. Y también está el don de fe. El don de fe. Y respecto a esto quiero hacer una distinción porque en la Biblia nos describe tres clases de fe. Primero está la fe salvífica o la fe que salva, que la tenemos todos los que nos hemos arrepentido, ¿cierto? Somos salvos por fe, como nos hablaba hoy día el devocional, no por obras, sino por fe, ¿cierto? Somos salvos. Está la fe que santifica, la que nos hace confiar en el Señor, la que nos hace ser fiel a Dios en nuestra carrera cristiana. Y también está la fe de llevar a cabo grandes proyectos que se da a algunos creyentes. Este último es el don de la fe, que es una facultad sobrenatural de creer y esperar grandes cosas de Dios. Es un don también. ¿Ya? Algunos tienen ese don de la fe. Cuando otros nadie cree, dicen no, Dios lo va a hacer, créelo. Dios lo va a hacer, y no es una frase cliché, sino porque tiene el don. Y Dios lo hace. ¿Ya? Por eso es un don de poder o de acción. Ahora, ¿todos tenemos que tener fe? Todos tenemos que tener fe en el Señor. Todos tenemos que confiar en el Señor. Pero el que tiene el don de esta fe, escapa a eso. Y cree que Dios lo va a hacer. ¿Mm? Exacto. Sí, porque es algo sobrenatural. Es un don de poder o de acción. Cree en el Señor. ¿Ya? Qué lindos son los dones, ¿ah? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Ya? Estamos con los dones de revelación. Aquí tenemos tres dones. Está la palabra de ciencia. Ciencia es conocimiento. Es una habilidad especial que da el Espíritu para descubrir, analizar y aclarar información e ideas relacionadas con el crecimiento de la iglesia, pero también es una revelación sobrenatural de información sobre una persona o acontecimiento, dada con un propósito concreto, que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. Y yo también he visto en mi carrera cristiana hermanos que tienen este don de la palabra de ciencia, que han dicho, mira, esto y esto tienes que hacer porque esto y esto Dios va a hacer. Revela algo. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Y es así tal cual. O mira, tú hiciste esto y esto y esto. Y me dice, pero ¿cómo lo supo? Palabra de ciencia. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Palabra de ciencia. El Espíritu da a conocer eso. Por eso que decían, hay que andar derechito, porque si no el Señor nos puede aquí avergonzar. ¿Ya? Es una revelación sobrenatural. Porque ¿cómo lo sabe esa persona? ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. Tiene el don. ¿Ya? Tiene el don. Ahora, sí, Dios también en algún momento nos puede revelar algo. A usted, a mí me puede revelar algo de alguien, de algún hermano, pero son esporádicos, no está el don. Cuando está el don, claro, cuando está el don se manifiesta cuando Dios quiere. Está la palabra de sabiduría. Es una habilidad que confía el Espíritu Santo para, ojo con esto, aplicar, no tan solo tener conocimiento, sino aplicar ese conocimiento correctamente en la necesidad específica de la iglesia.
y sobre todo en una situación específica, la palabra de sabiduría se manifiesta. ¿Cómo lo hago aquí? Tiene que hacerlo así, así, así. Palabra de sabiduría. Yo lo vi con mi pastor Cristino. Pastor Cristino, él tenía palabra de sabiduría. Era increíble. Uno le decía a mi pastor, mire, tengo esta situación, o iban los hermanos, tengo esta situación. Mi pastor le decía, tiene que hacerlo así, así, haga esto, esto, esto. Palabra de sabiduría. ¿Ya? Era increíble. Claro, de consejo, de sabiduría. De sabiduría. ¿Ya? Dios ha dotado con ese don a algunos, una palabra de sabiduría, porque no es tan solo, la sabiduría no es tan solo el conocimiento, sino cómo se aplica ese conocimiento correctamente. ¿Ya? Y está el don de discernimiento de espíritu, este es un don muy importante igual, permite distinguir entre lo que es de Dios, entre lo que es del diablo y lo que es del hombre. Tres orígenes. Entonces, el que tiene el discernimiento de espíritu va a discernir, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es del hombre, o le está poniendo su cosecha, o esto es del diablo. ¿Ya? Entonces, es un don muy importante que debe estar en la iglesia, este don. ¿Ya? ¿Sí? Exacto. ¿Qué espíritu está moviéndolo? Exacto. Claro, porque puede haber una buena intención en alguien. Hagamos esto, por ejemplo, en la iglesia, hagamos esto. Es buena la intención. Pero ¿qué espíritu está moviendo eso? ¿Será el Señor que lo está moviendo? ¿O es una intención humana solamente, una buena intención humana, pero no está Dios ahí? Entonces, el discernimiento de espíritu nos permite tener claro, ¿cierto? ¿Qué espíritu es el que está obrando? O cuando, por ejemplo, podemos escuchar a alguien, un predicador, y se la compramos todo. Y resulta que no es del Señor. Hay que tener el discernimiento. Ahora, todo cristiano tiene que tener discernimiento, y el discernimiento lo da la palabra de Dios. Por la palabra de Dios vamos discerniendo lo que es de Él y lo que no es de Dios. Pero está esta habilidad fina, ¿cierto? Que dice, esto no es del Señor, o esta persona no es de Dios. Algo certero. O sea, no es el espíritu de tincazo, ¿ah? No, tengo la tinca que no es de Dios. No, eso no sirve. La tinca no sirve. Tiene que ser algo 100% claro que eso no es de Dios. ¿Sí? ¿Ya? Sí, es que es un término, en el fondo, o sea, pentecostal, pero también podemos decir que es bíblico porque Dios muestra cosas. Acuérdense lo que Dios le mostró a Eliseo, ¿cierto? Cuando vio los ejércitos del Señor que rodearon a los sirios. Dios muestra cosas. Entonces dice, tiene vista, vio, o dice alguien, yo vi los ángeles, vi ángeles que estaban aquí, ¿cierto? Dios lo puede mostrar, ¿me entiendes? Dios perfectamente lo puede mostrar a alguien para aumento de fe, ¿cierto? Pero es que vamos para allá. Vamos para allá. Sí, ¿ya? ¿Sí? Sobre todo cuando viene llegando gente, digamos, que no es de la iglesia. Claro. Sí, exacto. La persona que lo tiene, que sea capaz de decírselo, en este caso al pastor, porque sabe esa certeza, que tiene el don de discernimiento del pastor, de esa persona que está llena de Dios. Estoy viendo en ella, no sé, porque es del diablo, viene con un propósito.
Debe decirlo, darlo a conocer, porque igual por algo Dios se lo dio. Claro. O mire, esa persona que está bien enviada de Dios, yo veo en ella, no sé, una cosa especial. Por eso que tenemos que trabajar los dones. No saca nada usted con tenerlo calladito y guardado ahí. No sirve, tiene que decirlo. ¿Sí? Exacto. Exacto. Sí. Exacto. Claro. Claro, pero a veces uno puede andar volando bajo. Claro, puede pasar. Y ahí el que tiene el don de discernimiento discierne, esto no es de Dios, ¿cierto? Pero ojo, no la tincá ni la callatía, yo callo que... No, eso no sirve, no. Tiene que ser el discernimiento de espíritu. Bien, avancemos. Nos quedan varios. Yo solamente estoy dando una pincelada, ¿no? Esto no es un estudio profundo, porque si no estaríamos ahora acá. Estamos con los dones de servicio. Ya tenemos el don de ayuda. Es el que ayuda para ofrecer ayuda práctica tanto en asuntos espirituales como físicos. ¿Quién tiene este don? Invierte sus talentos y recursos para socorrer a alguien del cuerpo de Cristo. Hablábamos de Dorcas, hablamos de Febe, ¿cierto? Tenían este don. ¿Ya? Es hermano que nos ayuda, como dice el don, y nos saca de apuro, ¿cierto? Y uno sabe que lo hace con gozo y alegría e invierte sus recursos, ¿cierto? Invierte su tiempo, porque tiene el don. Pero hay otros que uno le puede pedir ayuda y uno calla que no lo quiere ayudar. ¿Ah? Discierne, ¿ya? El don de ayuda, tan necesario porque socorrer a alguien del cuerpo de Cristo. Está el don de la administración, comprender claramente las metas de corto, mediano y largo alcance en la iglesia, diseñando y ejecutando los planes para alcanzar estas metas. Es la capacidad espiritual para organizar, administrar y ejecutar proyectos en el reino de Dios. ¿Ya? Si es un ingeniero en administración y tiene el don, gloria al Señor, mucho mejor. Pero si no, y tiene el don, Dios lo va a usar. El don del servicio es aquellos que atienden a los miembros del cuerpo de Cristo, reconociendo las necesidades no satisfechas en una tarea relacionada con la obra de Dios. ¿Ya? Hay hermanos, gloria al Señor, que tienen ese don de servicio y Dios les bendiga por eso, porque lo hacen con amor, lo hacen con gozo y gratitud. Está el don de la enseñanza, habilidad especial que da el Espíritu Santo para escudriñar primero e instruir en la verdad revelada de la palabra de Dios en una forma tal que los demás entiendan y aprendan. ¿Entendió, hermano? Clarito, lo entendí. ¿Por qué? Porque el hermano tiene el don de la enseñanza. Pero puede que el hermano tenga estudios por allá y por acá, ¿cierto? Y si no tiene el don, yo lo he visto, ¿ah? Yo conocí a un profesor de seminario que tenía estudios por acá y por allá, pero no tenía el don. Y enseñaba, y era un enredo, Dios mío, no tenía el don. Pero él decía, yo tengo el don. Claro, porque él se adjudicaba a tener el don porque tenía estudios teológicos por acá, por allá, pero no, lamentablemente no tenía el don. Entonces, era una verdadera lata escucharlo. ¿Ya? Pero el que tiene el don, todos entienden, aprenden y se van bendecidos. Está el don de la exhortación. Algunos tienen este don, aplicar las verdades de Dios en una situación específica, ministrando palabras de ayuda, consuelo, ánimo, consejo a otros miembros del cuerpo, de tal manera que se sientan ayudados y sanados espiritualmente. También yo he visto aquí hermanos que tienen ese don. Yo veo cuando se acercan a alguno y lo exhortan y lo animan y lo alientan, ¿cierto? Tienen ese don, lo exhortan en el Señor. Bernabé tenía ese don, por algo le llamaban el hijo de consolación. Los hermanos lo estimaban grandemente porque era alguien que consolaba, animaba. Silas también tenía ese don. Está el don de repartir. Este es bueno igual, porque es una habilidad que da el Espíritu a aquellos que están dotados de abundantes recursos financieros para apoyar la obra del Evangelio.
contribuyendo de sus propios recursos para la obra de Dios, haciéndolo con gozo y liberalidad. También yo he visto ese don. Hermanos que tienen recursos y los disponen a disposición de la obra y reparten, ¿cierto? Y bendicen el reino y bendicen la obra, ¿cierto? Grandemente. ¿Ya? Hay ejemplos también de eso, de esos hermanos. Don de repartir. ¿Quién quiere tener el don de repartir? ¿Ya? Ahora uno dice, ¿y por qué Dios ha bendecido tanto a este hermano? Porque reparte, da, bendice, es generoso. Y la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Por eso Dios los bendice grandemente. Y eso hay muchos ejemplos en el mundo. Claro. Siempre va a tener, siempre, porque Sí. el Señor no va a estar, no va, Sí, claro, claro. Pero tiene el don. Ahora, ¿todos tenemos que ser generosos? Sí, la Biblia nos llama a ser todos generosos. Pero el que tiene el don se desprende, sí, no, se desprende. No hay problema con eso. ¿Ya? Aquí también hay hermanos que tienen ese don, yo lo sé. Tenemos el don de presidir. Aquellos que tienen a su cargo función administrativa, ahí podemos tener diáconos, y son solícitos en ejercer estas funciones. Establecen metas de acuerdo con el propósito de Dios y hacen que esas metas se alcancen, presiden, lideran, ¿ya? Tienen ese don. El don de la misericordia es la habilidad del Espíritu Santo para tener una fuerte sensibilidad frente a los que sufren un dolor físico, mental, emocional, y traducen eso en una compasión en obras de gozo, con alegría, y reflejan el amor de Cristo y alivian el dolor. El don de la misericordia. Todos estamos llamados a ser misericordiosos, pero algunos tienen el don, siempre pensando en el dolor del otro, siempre pensando cómo ayudar a otro, ¿ya? Pero con un buen espíritu, porque también hay algunos que quieren ayudar y tenemos que ayudar aquí y allá, pero con otro espíritu. Como uno para hacerse visto, otros para una mentalidad incluso política, media por ahí media política, ¿cierto? De querer ayudar porque tenemos que ayudar a los pobres y los pobres y los pobres, ¿cierto? Y en esta iglesia nos ayuda a los pobres, ¿cierto? Eso no es don de misericordia. Eso es otra cosa que está obrando. El que tiene el don de la misericordia va a querer ayudar y lo va a hacer con gozo, y aunque nadie lo haga más, él siempre lo va a hacer con gozo. Don de hospitalidad. Ya lo hablamos de este, es una habilidad que da el Espíritu para proveer una casa abierta y una calurosa bienvenida para los que tienen necesidad de comida y alojamiento. Hay hermanos que también tienen ese don. ¿Ya? Lindo don. Aquí yo puse el don de intercesión también, ya lo que hablábamos de alguien que tiene el don para orar, ¿cierto? Por largos tiempos, de forma regular. ¿Ya? También está ya el don del celibato, ya estamos terminando. Habilidad especial del Espíritu Santo a ciertos miembros, no a todos, porque no todos pueden ser célibes, para permanecer sin casarse por y para la causa de Cristo. Ojo con eso. No es porque no se casa porque es mañoso, porque nadie, porque un atado de maña, y ¿quién se va a querer casar con él? O una atada de maña, y no. Es por y para la causa de Cristo. Claro. Y no sufrir tentaciones sexuales a causa de ello. Claro. ¿Ya? Y por último, el don del martirio, que es una habilidad también especial que da el Señor a ciertos miembros de Cristo para soportar sufrimientos por la fe del Evangelio aún hasta la muerte, mostrando no obstante una actitud de gozo y victoria que glorifica a Dios. Ahora, ¿cómo saber si tengo este don? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Ya? Pero yo he querido también clasificarlo como un don. Claro, muchos tenían este don del martirio. ¿Ya? Sí. Y están dispuestos a morir por Cristo con gozo.
Ya, iba a ser un taller, pero no nos va a dar el tiempo. Quiero ver ya la última parte, si me dan unos 10 minutos, por favor. ¿Ya? Por favor, sí. ¿Cómo descubrimos los dones espirituales? Ya sabemos lo que son, lo que no son, cuáles son los dones, pero la idea es, entonces, ¿cómo sé cuál es mi don? Se sugieren 5 pasos que nos pueden ayudar a descubrir los dones espirituales. Pongamos atención a esto. Primero, exploremos las posibilidades. Es bueno comenzar con un estudio acabado de los dones, como lo estamos haciendo hoy día. Primer paso ya lo estamos dando. Estamos estudiando los dones, participando de los estudios bíblicos relativos al tema, relacionándonos con otros hermanos que conocen sus dones. Ahí usted va a progresar en descubrir en el Señor Él o los dones que Él le ha dado. Hay que explorar las posibilidades. Segundo, trabajando en la obra del Señor. Claro, porque en el trabajo de la obra del Señor se van descubriendo los dones. Se debe hacer un esfuerzo en oración para descubrir los dones que tenemos y los que no. Podemos comenzar a testificar, predicar, exhortar, enseñar, trabajar en diferentes comisiones donde podamos poner en práctica nuestros posibles dones. Por ejemplo, si alguien dice, yo creo que tengo el don de la enseñanza, ya, enseña entonces y se le da la oportunidad de enseñar, pero nos damos cuenta que no pasa nada. No tiene el don. ¿Pero por eso no sirve? No. Su don debe ser otro. Y lo vamos viendo en esto. Aquí el hermano calza bien. Este es su don. Por eso es que no todos pueden enseñar, o no todos van a predicar, o no todos van a trabajar, ¿cierto? Claro, porque es según los dones. Entonces, pero hay que trabajar. Tiene que pasar por todas las áreas. ¿Ya? Barrer, limpiar, hacer todo. Sí, porque ahí vamos viendo nuestros dones. ¿Me entiende? Los dones no se descubren por arte de magia. En el trabajo se van descubriendo. Tercero, examine sus sentimientos. Esto es importante. ¿Cómo se siente cuando hace tal o cual cosa en la obra del Señor? ¿Se siente con gozo cuando hace una tarea? ¿Se siente satisfecho, feliz en lo que hace? Si le pasa eso, va por un buen camino. Porque, por ejemplo, hay hermanos que dicen, yo, pastor, no me dé nunca una predicación. No, por favor, no me dé predicación. Y hay uno ahí insiste y le da igual la predicación, y para el hermano es una tortura. No tiene el don. Es una verdadera tortura. Otro dice, por favor, no me haga pararme adelante. No, yo no sirvo para eso. No me haga presidir. No siente gozo. Entonces, no va por ahí, pero sí para servir en otra área. ¿Ya? Si sufre mucho, si transpira mucho en lo que está haciendo, es generalmente un indicio de que no es su don. Ojo, esto no significa que porque tiene ese don, me relajo, total tengo el don. No, oro, total tengo el don. Aquí si total me da la misma predicar a templo lleno, total tengo el don. No, no podemos caer en eso. Esa autoconfianza es peligrosa. Pero si a usted le produce que va al baño a cada rato, es porque no tiene el don. ¿Me entiende? No debemos dejarnos llevar por las emociones, pues no es cosa de un momento, es algo para toda la vida. ¿Ya? Otra cosa, evaluando la eficacia del don o la eficiencia. Lo que usted hace está dando resultado o es un fracaso. Vamos a darle la oportunidad al hermano para que él sea el jefe este año en esto. Y resulta que nos dio resultado. No es su don el de presidir. Pero no por eso el hermano no sirve. No, no es su don simplemente. ¿Ya? Por eso que si yo enseño y nadie aprende, eso debería ser un sistema de evaluación propia que me está diciendo, no es tu don. Dios nos da los dones para que los trabajemos, Dios nos da dones para que los trabajemos y den resultados para la gloria y honra de Dios. Si es su don, será eficiente por naturaleza, sentirá libertad y bendición en lo que está haciendo. Hay que evaluar eso. ¿Ya?
¿Está produciendo resultados esto? Ahora no significa que automáticamente usted trabaja su don y los resultados son así espectaculares. No, no significa eso. Pero sí va a haber resultado en el tiempo. Es como cuando uno comienza en el ministerio. Uno no comienza al tiro el ministerio a templo lleno. Pero Dios va a darle el fruto si está el llamado pastoral. Si no está el llamado pastoral, van a pasar los años y la persona va a dar bote. Y ahí va a estar marcando el paso, y no, porque no tiene el llamado del Señor. Y 5, esto es importante, espere confirmación del cuerpo de Cristo. Los dones no pueden ejercitarse por sí solos, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Otros van a saber y reconocer sus dones, partiendo de quien lo guía en el Señor, el pastor. Pastor, yo sabe que tengo el don de la enseñanza, tiene que dejarme a mí como profesor. Ya, y el pastor lo evalúa y va a ver si realmente tiene. Si usted es el único que lo sabe e insiste en que tiene tal don, hay que tener cuidado. Es que yo tengo el don. E insiste que tiene el don, pero los demás dicen, no, no tiene el don. Ojo con eso. Es necesario la confirmación o reconocimiento del resto, además que el Espíritu Santo le dará esa confirmación que usted necesita. El discípulo debe esperar la aprobación de Dios primeramente, de sus líderes, en caso de los pastores, hermanos maduros, y la confirmación de la iglesia. Porque la iglesia va a decir, el hermano tiene el don, o la hermana tiene ese don. La iglesia lo va a decir. Pero si no, la iglesia lo va a hacer notar, no tiene el don el hermano, la hermana, pobrecito, no tiene el don. Entonces, no se edifica la iglesia con eso. Entonces, por eso hay que esperar la confirmación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Consideraciones finales y ya terminamos, queridos hermanos. Me permito sacar algunas conclusiones que nos van a ayudar a desenvolvernos mejor en el ejercicio de los dones. Primero, ya dijimos, son un regalo del Espíritu Santo a su pueblo y Él los va a repartir según su perfecta voluntad. Hermanos, como iglesia debemos orar para que Dios derrame dones en su pueblo. Todos estos dones que mencionamos debemos pedir al Señor, Señor, envíalos a la iglesia. Envía estos dones, Señor, porque así va a avanzar la iglesia, avanza el reino de Dios. Y además cada miembro podrá trabajar con gozo y con confianza. Segundo, ya dijimos, todo cristiano tiene por lo menos un don. Así que tiene que irse con esa mentalidad. Dios me ha dado por lo menos un don. ¿Ya? Según la capacidad. Por otro lado, ningún cristiano tiene todos los dones. ¿Se imagina un cristiano con los 26 dones? No puede administrarlo, porque los dones se tienen que administrar. Pero sí por lo menos uno. Tendrá 2, 3, 4, 5, 6, no sé, pero no todos. Esto es lo que decía adelante mi señora, puede que existan más dones que no están registrados en la Biblia, y de lo cual no sabemos, ya que el Espíritu Santo es ilimitado en su sabiduría y conocimiento. Ahora, si el Señor quisiera mostrar más dones, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Está en el conocimiento de Él. Entonces, no limitemos al Espíritu Santo en eso. Puede que haya más, puede que no. ¿Ya? Por último, y para mí este es como la guinda a la torta. Todo don debe ser trabajado en función del amor de Dios. Pablo dice, yo les muestro un camino más excelente cuando habla de los dones. Se tiene que trabajar en función del amor de Dios, ya que es el camino que nos muestra la palabra de Dios para que no caigamos en la vanagloria, en el orgullo ni en los intereses personales. ¿Cuántos hemos visto personas han usado los dones que Dios les ha dado para sus intereses personales y han sacado ganancia de eso y se han aprovechado de eso? Porque dicen, Dios me dio el don, tengo el don. Y no lo trabajan en función del amor. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios quiere bendición para su iglesia. Y yo oro al Señor para que Dios traiga bendición a su pueblo y haga a esta iglesia rica en dones espirituales, pero siempre trabajándolo en el amor del Señor.
Por último, aquí les dejo la bibliografía con la cual trabajé, para que sepan de que trabajé con esta bibliografía y esperando que este estudio sea de bendición. Que Dios les bendiga grandemente y el Señor le ayude también a trabajar su don, y si no lo ha descubierto, lo pueda descubrir pronto con la ayuda del Señor.